este tema. Vamos a empezar con este tema que es un tanto interesante, un poquito áspero. Son datos duros y pues tiene que ver mucho con lo que actualmente el Consejo Mexicano de Certificación de su especialidad se encuentra realizando para poder hacer una evaluación un poco más adecuada a lo que debemos, que son los médicos familiares. De tal suerte que vamos a darles el encuadre. Entonces, estos 4 puntos son los que vamos a cubrir el día de hoy. Vamos a ver lo que es la certificación como sinónimo de calidad, la certificación de medicina familiar y en el mundo, la evaluación de las competencias profesionales del médico familiar a través de un eco en línea y conclusiones. ¿Qué es la certificación? Pues la mayoría de ustedes deberían saberlo, ¿no? Si son residentes, están en un proceso de formación como especialistas, sin embargo, pues ya son médicos graduados, ya son licenciados en medicina general, y esto pues de alguna forma también ya los involucra en todos estos procesos, ya que si ustedes no hubieran entrado a una especialidad, pues seguramente estarían ejerciendo la medicina en este ámbito de generalistas. Y no son la excepción de la certificación, ya que existen también organismos que hacen estos procesos también a nivel nacional e internacional, como lo es la CONAMEX. Entonces, la evaluación de los procesos de certificación y recertificación periódica forman parte esencial de estas estrategias de valoración de la competencia profesional de todos los médicos. Esto inició en el continente europeo, justamente en 1858 en el país Inglaterra. En Canadá, en nuestro continente, en 1929, siguió Estados Unidos en el 1933, posteriormente en nuestro país en 1963 y en el sur del continente americano en 1980. Pues todos estos procesos de certificación médica se han desarrollado justamente apoya para dar certidumbre a la población de que se cumplan estos estándares que ya se han estado fijando y cada día, cada año debieran ser un poco más altos, ¿no? En cuanto a la educación, conocimiento, experiencia y habilidades para proporcionar una atención médica de alta calidad, con la finalidad precisamente de que nuestro paciente tenga justamente ese beneficio, de que su médico tiene justamente este tipo de atención. Vamos a ver los procesos de certificación en el mundo. Aquí ustedes pueden ver estos 3 países, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido, donde cada uno de ellos tiene un organismo que lleva a cabo justamente el proceso de evaluación. Pueden ver debajo del nombre del país, por ejemplo, Canadá, del lado izquierdo, Consejo Médico de Canadá, Estados Unidos, la Junta Americana de Medicina Familiar, y el Reino Unido, el Comité Conjunto de Capacitación de Posgrado para la Práctica General. Ellos hacen con cierta frecuencia sus exámenes, así como nosotros, de primera vez y también de recertificación. El ejemplo claro es Canadá, 2 veces al año hacen sus exámenes, al igual que nosotros, y cada 5 años se recertifican. Aquí vemos el método por el cual lo realizan ellos. Ejemplo, en Estados Unidos, hablamos de la evaluación escrita, donde ellos tienen que acreditar también 50 horas por año de formación continua. Aquí vemos del lado derecho en la última columna los temas o las áreas las cuales ellos evalúan. En ciertos porcentajes, el mayor porcentaje se lo lleva a medicina interna y el menor porcentaje lo lleva a cirugía. Reino Unido hace examen, digamos, una vez al año y cada 5 años se recertifican a través de evaluación escrita, evaluación oral, y también ellos hacen análisis de videos sobre consultas otorgadas de los médicos que participan para su certificación. De tal manera que lo que evalúan es un conocimiento médico, interpretación de bibliografía, además de valores profesionales. Todos estos datos los pueden encontrar también en la página de CONASEM.
es el Comité Normativo Nacional de Especialidades Médicas. Podemos observar también en México, Paraguay, Brasil y Argentina, que son países prácticamente de Centroamérica, Sudamérica, por supuesto nosotros Norteamérica, llevan estos procesos de certificación también en una etapa un poco más reciente de nuestra historia. México de estos es el que más experiencia ha tenido desde 1988. Nosotros hacemos la recertificación cada 5 años, ¿sí? Y a través del Consejo Mexicano que ustedes ya conocen o que están conociendo. Los otros países tienen otros organismos, o más bien su organismo que evalúa es su misma sociedad de médicos, la Federación Médica. Esto es como nosotros aquí la Federación de Especialistas y Residentes de Medicina Familiar, que es otra organización que justamente lleva a cabo los procesos de educación médica continua. Es decir, ellos son los que organizan los cursos, ¿no? Los que hacen los congresos, ¿sí? Y nosotros, a nuestra forma de ver, no tendrían por qué estar participando en la misma evaluación de esos mismos cursos, ¿no? Entonces es como ser juez y parte, ¿no? Entonces eso para nosotros no es adecuado, por eso mismo es que nos organizamos o se ha organizado esta evaluación a través de un... Si ustedes se fijan, somos el único país de América del Norte hacia abajo que hace este tipo de evaluación a través de un organismo independiente. Aquí voy a regresar un poquito hacia atrás para que puedan ver que Estados Unidos ese es el otro país que hace una evaluación similar a la nuestra, ¿no? Canadá, a través de su Consejo Médico, Reino Unido, también hablando de sociedades médicas propiamente, que son los símiles a nuestro país, a la Federación Mexicana de Residentes. Ellos son los mismos que hacen los cursos y los mismos que hacen las evaluaciones. Nos parecemos, la verdad es que mucho a Estados Unidos en ese sentido. Bueno, la evaluación de las competencias profesionales a través de esto pues es un movimiento mundial, como ya lo mencionábamos hace un momento, y esto evidentemente también es irreversible. Y así como en las competencias profesionales, hablando de medicina, pues también se hacen certificaciones de muchas otras profesiones, ¿no? Y de muchos otros procesos. Tan es así que las empresas actualmente, pues todos buscan justamente incrementar estos estándares de calidad. Y pues esto justo es para desarrollar estrategias que deben dar respuesta a los requerimientos sociales y legales emergentes que día a día son más exigentes en cada país, en cada ciudad. Los sistemas de evaluación y sus metodologías se diversifican, perdón, en cada país. Y pues esto también va a ir dependiendo de las características sociodemográficas y académicas de todas estas personas. A través de la observación directa, como una estrategia de evaluación por videos, ¿no? Y ECOES, que son exámenes para los procesos de certificación. Pues esto es una tendencia de universalización para poder hacer justamente todas estas evaluaciones de una manera mucho más precisa. El compromiso del Consejo, ¿cuál es? Pues es justamente hacer un cambio de la evaluación de las competencias profesionales del médico familiar, debido a que nos quedamos muy cortos justamente en evaluar la capacidad de cada uno de los médicos que desarrolla su profesión todos los días una vez que es egresado de la especialidad. Entonces vamos a ver por qué motivo elegimos este examen clínico objetivo estructurado, que es el ECOE, y una de las razones es porque es una evaluación auténtica. Nuestro comité de evaluación pues, está conformado por expertos en el tema, en educación. Ustedes, si no lo conocen, lo conocerán en algún momento. El doctor Carlos Rivero es quien ha apoyado justamente en todo este proceso, y pues ustedes mismos van a ver también el desarrollo de la estación con el doctor José Luis Huerta, que también es un experto en su área. Y esto justamente es precisamente para poder evaluar, ¿no?, de manera más auténtica los conocimientos de cada uno de los sustentantes y sus habilidades, ¿no?, que reflejen
el mundo real que viven día a día en la consulta. Y esto, pues, de alguna forma va a ver, o vamos a observar, ¿no? Todo lo que es una situación realista, profesional, la problemática de atención y cómo se analizarán y la toma de decisiones que los médicos llevan a cabo día a día. Por ahí alguna vez seguramente también han escuchado que pues entre más preguntas hagamos, a veces es cuando menos sabemos, estando en la consulta, ¿no? Repetimos una o un planteamiento varias veces, ¿no? Es decir, tenemos al paciente enfrente y luego no sabemos ni qué hacer porque estamos pensando en qué tiene, ¿no? O cómo relacionar sus síntomas. Y pues todo esto también nos quita tiempo en las consultas. Entonces, nosotros tenemos que estar capacitados para ser ágiles en la mente, tomar decisiones de una manera rápida, ¿no? Entonces, justamente ese es el escenario clínico que en la mayoría de los médicos que actualmente ejercen medicina familiar se lleva a cabo, ¿no? En consultas institucionales, llámese IMSS, ¿no? O ISSSTE o sector salud, y desafortunadamente la práctica privada pues es la que menos se realiza, pero sí se realiza, ¿no? Y esto yo creo que debe incrementarse en este sentido de ejercer la medicina y ejercer tu especialidad también para poder vivir de una manera mucho más holgada, ¿no? Hablando económicamente, ¿no? Porque pues también estudiamos para ganar, ¿no? No nada más es para servir, servir, servir y no tener nada a cambio, hablando de lo lucrativo. Entonces, la evaluación justamente de estos escenarios clínicos de día a día son para identificar ese desarrollo de razonamiento clínico, ejecución de los procesos clínicos, comunicación efectiva con los pacientes y sus familiares, el trabajo con las familias, el profesionalismo como habilidades que mejoran la calidad en la atención del médico familiar. Aquí podemos apreciar en esta diapositiva lo que vamos a evaluar. Del lado izquierdo ustedes pueden ver dos recuadros que dicen competencias generales y competencias específicas. ¿Qué y cómo las vamos a evaluar? ¿Cómo? Pues va a ser de una manera directa o indirecta. Aquí en exámenes orales y escritos, la manera directa pues a través justamente de la observación del desempeño con el paciente. ¿Para qué los evaluamos? Para evaluación, perdón, para justamente evidenciar estas competencias profesionales, ver los conocimientos, habilidades, actitudes, cómo aplican todo esto en el quehacer clínico con sus pacientes y que esto garantice una atención en medicina familiar con los más altos estándares de calidad. Y esto te da un plus, ¿no? Tener un documento que te avale que tienes todo esto, ese es el plus de estar certificado. ¿Sí? Tu paciente a lo mejor no te pregunta antes de entrar a consulta, oiga, ¿el doctor está certificado? Pues la mayoría no, pero hay quienes sí lo hacen, ¿no? Y cada día me parece que están más enterados de cómo un médico debe estar preparado. Los pacientes también se preparan, ¿no? Y eso lo vemos todos los días. Llegan ya googleados, ¿no? Llegan ya incluso a veces hasta su bata puesta porque ya ellos se trataron. Y eso, ante ese reto, ¿no? Incluso de la automedicación, nosotros tenemos que saber qué hacer, tolerando adecuadamente la frustración, incluso, ¿no? De saber que ya no podemos hacer nada ante algunas circunstancias y pues dar justamente una atención que el paciente vea que sí lo necesita, ¿no? Porque hay pacientes que pareciera que van únicamente por el consentimiento de que sí hizo lo correcto para tratar su enfermedad. Pues eso no me parece adecuado, pues evidentemente supongo ustedes tampoco. Entonces, este tipo de evaluaciones justamente sirven para eso. Tener una documental de esto nos ayuda mucho para incrementar justamente esto, que nuestros pacientes confíen en nosotros. Esos son grandes, principales, perdón. Entonces, ¿qué necesitamos para evaluar al médico familiar? En la competencia profesional clínica, pues vamos a tener esto como enfoque, atención médica integral, enfoque de riesgo, continuidad de la atención a la familia y la comunidad. Entonces,
Repitiendo un poquito, conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, valores, todo esto es lo que vamos a estar viendo, que tienen que estar basados en un razonamiento clínico, juicio crítico acertado y de conformidad con el estado actual del avance científico. La negligencia, la impericia, justamente van de la mano de la ausencia de estas aptitudes, ¿no? Van de la mano de esto. Si yo tengo conocimiento, habilidad, actitud y valor, pues voy a poder tratar adecuadamente a un paciente y no seré negligente, mucho menos a cometer impericia en un acto médico. Sabemos que también las demandas día con día se están incrementando en nuestro país y pues eso, las demandas contra los médicos, la verdad es que no debieran ser. El maltrato no debiera ser y pues evidentemente ante mayor preparación tendremos una mejor atención para nuestro paciente. Entonces, todo esto tiene que ver con la competencia profesional del médico familiar, cómo ejerce su práctica médica, cómo desarrolla estas habilidades, cómo realiza todas estas destrezas, incluso solo para la entrevista, no nada más para un procedimiento, hablando de una exploración física o de algún tipo de la repetición de la palabra, un procedimiento dentro del consultorio, ¿no? Retiro de puntos, no sé, o sea, tantas cosas que hacemos, que podemos realizar en una consulta médica. Entonces, justamente eso, ¿no? Vamos a tratar de evaluar todo el proceso, involucrando las esferas biológicas, emocionales, todo lo que es el proceso educativo, familiar, epidemiológico, nutricional, espiritual. Entonces, vamos a tratar justamente de involucrar todas estas características. Esta pirámide, ustedes pueden apreciar por la flecha roja el nivel en el que estamos hablando de evaluación. Todas las evaluaciones actualmente se llevan a cabo de pruebas escritas. Es algo en lo que coincidimos con muchos otros consejos de certificación y con los cuales hemos tenido acercamientos a lo largo de estos últimos meses. Y la mayoría, si no es que todos, involucran una prueba escrita, ¿no? Ya hablamos también de otros países y también todos involucran una prueba escrita. Entonces, aquí, ¿qué es lo que evalúa esa prueba escrita? El saber cómo. Evalúa únicamente si sabes o no sabes hacerlo, pero no demuestras si realmente lo sabes hacer, ¿no? Puedo aprender perfectamente la técnica de colocación de una sonda Foley, pero si no lo practico, no lo hago, pues realmente no voy a demostrar que es el siguiente nivel de la pirámide de Miller, que es la que ustedes ven aquí, no voy a poder demostrar que realmente lo sé hacer, ¿no? Entonces yo puedo saberme de de la A a la Z, cómo hacer una historia clínica, pero a la mera hora de estar con el paciente, pues me hago bolas y en vez de preguntar primero lo que es los antecedentes personales patológicos, pues me voy a ir a lo mejor hasta casi al último a preguntar los heredofamiliares, ¿no? Entonces, todos esos órdenes que debieran estar en el día a día no lo vemos, ¿no? Entonces, por mucha teoría que yo demostrar, mucho menos hacer, que es la parte final de la pirámide, es lo que evaluamos de manera directa en vivo, ¿no? A través de observación, ya sea en una consulta en vivo o en una consulta videograbada, ¿no? Aquí podemos también ver registros clínicos con pacientes simulados u ocultos, ¿no? ¿Qué es lo que hace mucho de la empresa, ¿no? De las empresas, otras empresas, ¿no? Hablando, por ejemplo, de la restaurantera, ¿no? Que van los comensales, van evaluadores ocultos y pues esos son los que luego dan cuenta de las calificaciones de los restaurantes, de la comida, la atención, todo eso. Y actualmente en el Instituto Mexicano del Seguro, seguramente en el ISSSTE también, en momentos se lleva a cabo ese tipo de evaluación, ¿no? Son pacientes simulados, llegan a tu consultorio, evidentemente tú no sabes, nadie te avisa, pues ese paciente viene del nivel central y pues por ahí se lleva todo lo que tú le hiciste, ¿no? Entonces, bueno, ese ya es tema de otro día. ¿Qué son los ECOES?
El ECOE, como les decía hace un momento, pues son exámenes, lo que quiere decir es examen clínico objetivo estructurado. Entonces, esta es una evaluación en la que los examinados son observados y calificados en una o varias rotaciones que contienen diferentes estaciones. Entonces, aquí pueden observar en este cuadrito, en este dibujo, caricatura, varias estaciones, aquí están numeradas, donde hay varios sustentantes y los evaluadores presentes junto con un paciente. Es así como se hace un ECOE. Originalmente, pues, fue todo presencial, en vivo, ¿no? Vivo y en directo. Entonces, método de evaluación de aprendizaje que se caracteriza por lo siguiente, ¿no? Simular un encuentro clínico ficticio, ya sea con un paciente real, incluso un paciente simulado. Se presenta un caso clínico y bueno, y aquí la idea es estimar justamente ese desempeño para poder apreciar su capacidad de dar una consulta. Esto cuenta con una planeación, una elaboración, una aplicación y análisis adecuados. Todo esto no es así de la nada, lleva realmente mucho trabajo. El comité de evaluación está trabajando realmente hasta 2 veces o 3 por semana, desde hace varios meses en las estaciones que se van a llevar a cabo en el próximo examen. Y la verdad es que es un trabajal. Entonces, de verdad que es algo muy planeado y tiene que llevar un análisis a profundidad. Y esto pues, nos va a permitir justamente contar con información válida y pertinente para la toma de decisiones al momento de hacer la evaluación. Este ECOE, pues aquí explico nuevamente que es una estrategia de evaluación del aprendizaje, ¿no? Que contribuye justamente, perdón, a la estimación del desempeño integral de todos los profesionales. Pues esa es la parte en donde podemos evaluar conocimientos, habilidades, actitudes, valores, ¿no? Y todos interrelacionados con base en el razonamiento, evidencia científica y juicio crítico. Van a permitir que el profesional eficiente se considere justamente en el estándar de oro para evaluar la competencia clínica. Este tiene la finalidad de cada estación, no vamos a poder evaluar todo. Entonces vamos a ser muy específicos en lo que queremos evaluar. El paciente puede ser real o simulado, como ya lo mencionaba, y ambos deben de estar estandarizados. Esto con un paciente, perdón, con un padecimiento determinado, es decir, un caso clínico, como en las preguntas escritas, pues un caso clínico seriado, entre comillas, pero este pues tiene varias vertientes, ¿no? Entonces, de repente si el sustentante pregunta, se va por un interrogatorio directo hacia un enfoque psiquiátrico, un enfoque oncológico, va a depender justamente de la estación en la que se encuentre, ¿sí? Entonces, eso justamente, esa es la idea, ¿no? Aquí, por ejemplo, la caricatura, ¿no? Pues es algo así como que muy evidente, y pues si el médico se va a lo mejor a preguntarle si le duele la garganta a un paciente con estas características, pues evidentemente creo que va a errar, va a reprobar su examen. Aquí podemos ver una fotografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde podemos ver cómo los sustentantes se están formando para poder pasar a sus estaciones. Existen dos tipos o varios tipos de estaciones. Aquí les voy a presentar una estación dinámica en donde se plantea uno de múltiples escenarios que el futuro profesional va a enfrentar en su práctica diaria. Y van a apreciar justamente una relación interpersonal paciente-examinado. El ECOE, bueno, también consiste en una estación o en varias estaciones, y otra de ellas es la estación estática. La estación estática es donde puede haber, digamos, documentos, ciertas habilidades de interpretación, de, por ejemplo, un familiograma, imágenes de un electrocardiograma, búsqueda de base de datos, ¿no? O trabajos de investigación. Entonces,
Ya llevamos ahí 2 estaciones, una dinámica y una estática. Cada estación requiere de un evaluador. Aquí podemos ver cómo el evaluador se encuentra detrás de una cortina y el que está siendo evaluado pues no lo ve, ¿no? Entonces esto también es adecuado para que no se ponga tan nervioso, ¿no? Y ahí vemos al paciente que está pues de frente en un consultorio. Entonces, el evaluador lleva una lista de cotejo o una rúbrica. Esa, como les decía, debe ser muy específica. Y ya sabemos que esa estación vamos a evaluar ciertas habilidades, ciertas destrezas. Que, como les decíamos, no podemos evaluarlo todo, si no sería realmente, no sería objetivo en este sentido. Aquí podemos ver otro tipo de estación, que son estaciones de procedimientos. Entonces podemos apreciar aquí un maniquí donde la doctora va a estar haciendo ciertas maniobras, a lo mejor aquí de resucitación, ¿no? Y vamos a evaluar justamente eso nada más. El evaluador está detrás de ella para poder apreciar cómo se desarrolla su técnica. Entonces vamos 3 estaciones: estática, dinámica, de procedimientos. Aquí vemos otro tipo de estación, que es de interpretación. Y esta parte de interpretación, pues es también una estación estática. De acuerdo con un caso clínico o familiograma, debe anotar hallazgos y establecer un diagnóstico. Entonces, estas estaciones también son justamente para hablar nada más estas características o estas habilidades. Hay otras estaciones como de análisis, de estudio, de investigación. El médico que está haciendo o desarrollando su examen, pues cómo hace justamente todo esto, ¿no? Recibe, por ejemplo, aquí un resumen de un trabajo de investigación, vemos cómo revisa los aspectos metodológicos para valorar sus resultados, cómo los interpreta y cómo toma decisiones en base a estos. Cada estación se enfoca en uno o varios elementos de la competencia clínica, es decir, lo que estamos evaluando, donde estos se enfrentan con pacientes reales, simulados, o enfrentan una tarea específica, como ya lo vimos en estas últimas estaciones estáticas. Siempre va a haber 3 variables: el estudiante o el que presenta el examen, el paciente y el evaluador. Aquí podemos ver en esta fotografía una universidad, en donde fueron evaluados 120 estudiantes en una sola mañana, ¿no? Ellos hicieron un circuito, perdón, 3 circuitos, y cada circuito, o los 3 circuitos, involucraban 20 estaciones. Esto lo hizo el doctor Roland Harden, Glasgow, Scotland. Esto es en United Kingdom, o sea, Reino Unido. En 1975, es decir, esto no es nada nuevo, ¿vale? Mucha gente, bueno, incluso, bueno, los que no nos dedicamos como tal a la educación, ¿no? Por la formación que tenemos, ¿no? Yo me considero más clínico y pues el experto, en este caso, el doctor Carlos Rivero, que lidera el comité evaluador, él tiene su formación en educación. Entonces, él precisamente es con quien estamos llevando a cabo todo esto, pues nos ha hecho saber justamente que esto no es nuevo. Lo nuevo es la innovación, justamente. Aquí podemos ver el EQE como tal viene a considerar varias estaciones o varios circuitos, ¿no? Puede ser lo mínimo de 3 estaciones hasta 40. Imaginen un examen de 40 estaciones, ¿no? O sea, la verdad es que te llevas todo el día o incluso varios días, ¿no? Para poder hacer un examen de este tipo con 40 estaciones. Por eso es que hay que ser muy precisos en los tiempos. El tiempo que se solicita es de 15 a 20 minutos de duración. Todos los médicos van a empezar en una estación, vamos a decir, los 120 médicos empezarán, si son 40 estaciones, pues van a ser 40 estaciones que van a ser uno con cada médico, ¿no? Pues todos inician y terminan al mismo tiempo. La evaluación se realiza justamente de una sola estación, pasa otra y así. Aquí vemos una secuencia, que es lo que quise decir hace un momento.
Pues la secuencia del ECOE consta justamente de estos seis puntos. El primer punto pues, es desde el diseño, ¿no? Lo que es el comité de examen, cómo es que va a realizar justamente el examen, qué tipo de estaciones se van a utilizar. En el punto 2 va a ser la planeación justamente. Hay que considerar, por supuesto, recursos humanos y materiales. La verdad es que un ECOE sabemos que tiene un costo alto por todo lo que conlleva. Además, en el número 3 vemos que hay que tener una capacitación, tanto para el personal encargado de la coordinación, como el que se encarga justamente de aplicar el examen. No necesariamente para el sustentante, porque al final de cuentas el sustentante lo único que tiene que hacer es presentarse, desarrollar una... Cada ECOE lleva una tabla de especificaciones. Estas son descripción de las habilidades, destrezas y actitudes que se van a evaluar. Y esto tiene que ser muy, muy preciso. Y posteriormente se diseñan las estaciones. En este caso, pues hay que elaborar casos clínicos, hay que elaborar guiones para los pacientes, que justamente eso se refiere a lo de estandarizar, ¿no? El paciente tiene un guión y ese guión puede a lo mejor tener dos, tres variantes, pero no más, no se puede salir de ese guión, ¿no? Para que el médico tampoco divague, ¿no? Y se evalúe lo que realmente queremos. Y por último, el diseño y fuentes de evidencia que validen justamente estos instrumentos. Entonces ahí los criterios de evaluación, listas de cotejo, las rúbricas, son esas las que tienen que estar validadas, si no, esto no sirve. La validación, por supuesto, se hace previo a la aplicación del examen mediante pilotaje. Las rúbricas se evalúan objetividad, motivación, claridad, un feedback o una realimentación o retroalimentación para poder justamente encontrar los puntos de mejora para el sustentante. Entonces, les decía yo, la innovación viene justamente en el cómo hacerlo y cómo lo vamos a hacer en línea a través de una plataforma como la que estamos ahorita utilizando para esta plática, que es Zoom, y así poder llevar a cabo un examen a poco más de 600 personas, esperemos el próximo mes de junio. Entonces, perdón, junio. Y la idea justamente de esta aplicación del examen, pues vino con una desgracia a nivel en donde esto, pues la pandemia generó justamente un efecto de reestructura en todos los métodos, tanto de evaluación como incluso de educación, ¿no? Ya vemos ahorita este método para poderles hacer llegar a ustedes esta información hasta sus casas. Entonces, dentro de las estrategias de evaluación en la modalidad a distancia que se reestructuraron fue justamente el ECOE, dando paso al ECOE en línea. Hay muchas experiencias a nivel mundial. Por ejemplo, aquí este autor Palmer empezó con la telemedicina. Este artículo está desde el 2015 y ven la referencia. Podemos ver que Andrew en 2020, a través justamente de la educación médica continua, quiso hacer llegar a sus estudiantes todo esto a través de Internet. Sandra también en 2020, seguimiento de pacientes por Zoom, y a la fecha quien practica medicina privada seguramente lo utiliza. En lo personal yo utilizo mucho Zoom con pacientes, no solo por COVID, sino también por alguna otra padecimiento médico, y que lo ideal en mi práctica ha sido muy bueno, de mucha utilidad, sobre todo en pacientes que ya conozco, que ya tuve la oportunidad de verlos a nivel presencial, ¿no? En el consultorio, y que posteriormente me consultan por alguna otra situación, pues yo ya tengo una historia clínica hecha de ese paciente, yo ya lo he explorado, entonces prácticamente es reinterrogar padecimiento actual, etcétera, ¿no? Pero pues sí, la exploración es limitante a través de este medio. Entonces ahí sí tiene uno que ser muy juicioso y muy acuicioso, sobre todo para poder ver justamente el padecimiento de ese paciente y darle solución o tratar de darle solución. Pero el seguimiento es padrísimo porque al final es casi inmediata evolución de ese paciente. Entonces, aquí Han en 2020 ya hizo un ECOE con Zoom, ¿no? Entonces,
no es nuevo a nivel mundial, es nuevo en nuestro país. Y eso es lo que vamos a empezar a hacer nosotros a nivel nacional. Aquí el doctor Carlos Rivero, ustedes pueden ver el artículo, la evaluación de la competencia clínica a través de un WebECOE, una experiencia de aplicación. Entonces él ya lo realizó y tienen ustedes la referencia, la publicación 2021, en donde a través de la subdivisión de medicina familiar de la UNAM realiza su examen clínico objetivo estructurado en línea. Y aquí su objetivo era comparar era comparar el nivel de competencia clínica de los residentes de medicina familiar de primer año. Entonces, aquí justamente ella tuvo esa experiencia. Y vamos a traspolarlo a un gran número de sustentantes. Aquí vemos la secuencia que utilizaron ellos. Hicieron 4 estaciones a través de Zoom y empezaron con una primera. Podemos ver si se ubican en el número 1. En el número 1 de esta vemos el inicio de la primera estación y vemos un evaluador con el paciente. Allí en el Inter entra el estudiante. Él está en una sala de espera en Zoom, ¿no? Entra el estudiante ya con los 3, con el paciente, estudiante y el evaluador con la cámara apagada, paciente, estudiante, duran 20 minutos. Déjenme sacar, a ver aquí el pointer. Entonces aquí ya en el número 2, si ven la flechita, aquí está el paciente, estudiante, duran ahí 20 minutos. Después está paciente, estudiante, haciendo una retroalimentación 2 minutos. Esto es lo que hicieron ellos, ¿eh? No quiere decir que esto vayamos a examen. O sí, piensa, ya lo verán. Entonces, aquí lo que ellos hicieron fue dar justamente la oportunidad a que el paciente retroalimente al médico. El evaluador siempre con la cámara apagada. Posteriormente, el número 4, vean ustedes aquí del evaluador, estudiante. El paciente apagó la cámara. Entonces, el evaluador, el estudiante, una retroalimentación de 3 minutos. La verdad es que esto es padrísimo, viéndolo así, ¿no? Yo nunca he hecho uno, por supuesto. Me va a tocar hacerlo, según. Y es decir, yo nunca no he sido evaluado así. Y la retroalimentación es, yo creo que eso es lo mejor, tomando en cuenta que seamos suficientemente maduros para recibirla, ¿no? Debemos actuar en consecuencia, que son los puntos de mejora. Vemos el quinto, donde estamos ya el evaluador y el paciente en un receso de 5 minutos, en donde ya se considera finalizada esa estación. Mientras tanto, pues ya está otro estudiante a la espera, ¿no? Esto es padre, muy bonito. Ay, espérenme que ya... Seguimos adelante. Estos ejemplos justamente demuestran esto que les decía yo en la estación, en el circuito. Y vemos en la parte de arriba la persona de lentes, que es el médico, en la parte de abajo, la paciente, y el que está aquí arriba del lado derecho es el evaluador y el doctor Carlos Rivero, para que lo conozcan, quien no lo conoce. Pues aquí llevan a cabo el interrogatorio, en donde van a hacer justamente la entrevista. ¿Lograron oír? No, doctor. Bueno, perdonen aquí, porque el video tiene un problema de audio que no hemos podido solucionar. Por eso me
tomo este tiempo pequeño para explicarles cómo es la estación. Prácticamente es lo mismo, perdón, que vimos en la diapositiva anterior. Pues aquí está, demuestra el interrogatorio. En esta otra, lo mismo. Voy a correr el video, aunque no escuchen el audio, para que ustedes aprecien cómo el doctor se desarrolla, ¿no? Ella es la paciente. Ella está contestando la pregunta de cuál es el motivo de su consulta. Y el médico ahorita la va a seguir dando. Vean, por favor, aquí sí quiero que vean el fondo de pantalla del doctor, la actitud que tiene el doctor, a diferencia del que estaba. Voy a correr el video. Vean cómo cierra los ojos, también su atraso, su fondo de pantalla que no tiene, dónde se ha enfocado. ¿Sí? Ahí le está contestando. O sea, la paciente está hablando y el médico está anotando. De repente voltea la cámara, si era paciente le dice. Entonces, todo esto se evalúa, ¿no? Y ya aquí, por ejemplo, este es otro donde vemos o donde evaluamos diagnóstico. Y la doctora lo que está haciendo es explicarle a la paciente un diagnóstico. Vean cómo trae ella el micrófono en su mano. Esto es como, digamos, estar en la tele, no sé, mucha gente, o, bueno, los actores están haciendo alguna película, pues no ven o tratan de no ver a la cámara, ¿no? Porque los ojos son muy evidentes en la cámara. Por ejemplo, ahorita yo volteo hacia la cámara y yo sé que ustedes están viendo mis ojos directamente. En estas consultas por Zoom, a veces, como ahorita yo he estado exponiendo, está hacia mi pantalla que yo estoy viendo las diapositivas con una cámara evidente de este tipo de métodos, no solamente para una evaluación, sino también para una consulta, que son justamente hitos que se nos van, ¿no? Entonces, sí, el paciente va a tener confianza en mí, porque sabe que estoy atento a él, ¿no? Ahorita, pues yo a ustedes, y algunos o la mayoría tendrán sus cámaras apagadas, yo no sé si están atentos a lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, aquí esta es la recomendación del paciente hacia el médico. Entonces, habla justamente del tono de voz, que le diga si veo no, si la ven los ojos, etcétera. Pues la retroalimentación aquí en esta otra diapositiva del evaluador al médico, entonces justamente hacen que el médico vea estos puntos que tiene que trabajar en su consulta, en su desarrollo. De tal manera que la evaluación de competencias profesionales para que nosotros deberá ser justamente algo tan importante que debamos avanzar en este nivel de como en esta demostración, hacemos lo que sabemos hacer, lo que decimos sabemos hacer. Entonces, mucho de esto tiene que ver con una planeación, como les mencioné, muchos meses atrás, años, estas acciones, la preparación de los pacientes, son los motivos de realidad, programas
objetivos de salud institucionales, ¿no? La encuesta nacional de salud, perfil de competencias profesionales del médico familiar. Las estaciones que tener metabólica, salud mental, COVID, atenciones obstétricas, medicina familiar, por supuesto, una estación de familia que ya el doctor Huerta les va a platicar un ratito más, que ya me estoy comiendo un poco de su tiempo, gastroenterológica, enfermedades oncológicas. Estación de familia, que ya el doctor Huerta platicará en un ratito más, ¿no? En donde vamos a evaluar justamente todo esto, tipología, fase del ciclo vital. Esto no me voy a detener aquí porque es tema del doctor. Un tema de familiograma, por supuesto, donde ustedes tienen que saber cómo leerlo, ¿no? En donde vamos a ver aquí en este simple diagrama, que es una historia clínica completa, ¿no? Y esto deberíamos tenerlo en todos nuestros pacientes. De tal manera que la rúbrica que pudiéramos llegar a utilizar sería esta, en donde vamos a ver habilidades para la identificación de las características familiares. Por eso, a la mitad de la plática, que deben muy específicas las rúbricas, porque es muy amplio, ¿no? Todo lo que hacemos en la consulta. Se identifica o no correctamente el tipo de familia, se identifica o no correctamente la fase del ciclo vital, si menciona o no funciones familiares que ameriten atención, etc. Entonces, a manera de conclusión, vamos a de todas estas técnicas que son de evaluación, lo que debemos evaluar, ¿no? Valorar lo que el profesional realmente hace todos los días. Y esta frase que hemos en varias pláticas es muy buena porque justamente nos ese sentido de donde podemos decir que si todos damos los pasos juntos sin enfrentamientos mismos, estos serán más firmes, rectos y rápidos, lo que queremos lograr. El futuro del consejo justamente es este: evaluar competencias del médico familiar de una manera más auténtica, impulsar la capacitación, por supuesto, de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para otorgar atención médica de mayor calidad a la sociedad que lo demanda. Que día a día está mucho más lo que no le sucede, ¿no? Porque a veces nos van a consulta, pero el paciente sí lo es, darle justamente ese lugar. En ese sentido pasa también la calidad con un paciente. Para eso estudiamos medicina, ¿no? De tal manera que los invito a seguir en esta línea de educación médica continua que ya llevan y que tengan ustedes certeza de que el Consejo Mexicano de Certificación está haciendo cosas para que justamente ustedes demuestren pertenencia, que tengan justamente, que eleven sus niveles de calidad en la atención a sus pacientes. Aquí está la dirección de nuestra oficina, de su oficina, los números de WhatsApp para atención, dudas, los correos electrónicos y nuestro sitio web para que también tengan oportunidad de visitarlo y darse cuenta de todos los procesos que se realizan a nivel nacional. Les agradezco mucho su atención y si tienen alguna pregunta, si tenemos espacio para preguntas, con todo gusto estoy a sus órdenes. Doctor Miguel López, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. No sé si alguno de los sustentantes quisiera hacer alguna pregunta a nuestro ponente. ¿Todo quedó claro o hay demasiadas dudas? Sí, quién sabe, eso de que no haya dudas, luego es
no es bueno. ¿Verdad? Sí, pues, a lo mejor no entendieron nada, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay una doctora, la doctora Jocelyn, nos pregunta si ya tienen fecha, doctor, fecha exacta del Exacta, examen. todavía no la podemos comunicar como tal, porque para ello necesitamos tener la convocatoria. Para la convocatoria es ahí donde vamos a tener justamente la fecha oficial, porque si no, todo, ¿no? Ok. Sí, porque algunos dicen que se van a ir de servicio social como en julio. Entonces, bueno, pues ahí también ya se verá eso, ¿no? Sí, exactamente. Sí, digamos que son situaciones ya muy especiales. Sabemos que salen de servicios en un primer bloque, en un trimestre y luego en el segundo semestre. Ya que tienen 2 oportunidades de su examen, algunos lo harán en junio y algunos lo harán en diciembre. Y pues esto de la tecnología evidentemente nos acerca mucho a que podamos hacerlo en donde estemos. Lo único que tendrán que buscar, claro, pues es un muy estable. Okay. El temario específico como tal, pues no hay un temario específico. Es estudiar todo y nada al mismo tiempo. Debemos tener un conocimiento realmente muy amplio. Hay una referencia, que pues es todo, ¿no? Y en una diapositiva por él les algunas, ¿no? Que involucran. Doctor, no lo escuchamos, se nos cortó. Perdón, ¿me oye? Sí, ya. Solo Ya. quedó que las referencias. Ah, sí, esas están en la página web. Ok. Sí. Pregunta otra Eh, doctora, que cómo se eligen las estaciones, doctor. Presenté en una diapositiva las fuentes del cómo elegimos las estaciones a través de las competencias profesionales del médico, a través de la encuesta nacional de salud, los principales motivos de morbilidad y mortalidad, de egresos hospitalarios, todo esto de los últimos son, digamos que la fuente de información en la cual nos basamos para las estaciones. Ok, gracias. ¿Alguien más que guste preguntar? ¿Alguna duda? El doctor Roberto Carrillo dice, la modalidad de la evaluación será en forma presencial, virtual o híbrida. Todo va a ser virtual. El ECOE es en línea. El examen escrito es en línea. Seguiremos aquí, por ejemplo, haciendo examen escrito. Se le seguirá pidiendo su estudio de salud de familia. Y ahora va a entrar el ECOE. Aquí el examen escrito, el estudio de salud familiar, el examen ECOE. Son esos tres, ¿verdad, doctor? Sí. Ok. Creo que son todas las preguntas, ¿verdad? Doctor Miguel, pues muchas gracias por su participación con nosotros aquí en el Colegio de Querétaro. Y pues yo creo que le damos paso al doctor José Luis Huerta y estamos en contacto, doctor, con todo lo que viene para junio, julio. Claro que sí, agradezco mucho la atención, doctora Erika. Gusto saludarle. Les mando un fuerte abrazo. Doctor José Luis, el escenario es suyo. Okay. Muchas gracias. Pues bueno, tenemos con nosotros al doctor José Luis Huerta González. Él es médico familiar egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también médico ya jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha tenido varias publicaciones de libros acerca de medicina familiar
es sinodal en el examen profesional a nivel licenciatura en la Facultad de Medicina. También es sinodal en el examen profesional en la especialidad de Medicina Familiar y examen de certificación en Medicina Familiar ante nuestro Consejo. También ponente de múltiples conferencias, jornadas y cursos de Medicina Familiar, nacionales como internacionales. Actualmente, el doctor Huerta es secretario técnico del Comité de Relaciones Científicas ante nuestro Consejo Mexicano de Certificación de Medicina Familiar. Y pues él nos apoya con el tema de evaluación de competencias específicas en medicina familiar en la estación Familia. Adelante, doctor, y bienvenido. Gracias, Erika. Muchas gracias por la invitación. El doctor Miguel López les ha dejado claro en qué consiste esta forma en la que vamos a llevar a cabo la evaluación próximamente. Este es un proceso que esperemos que llegó para quedarse, porque al menos en la siguiente gestión que va a presidir el doctor López Lozano, pues se seguirá aplicando y obviamente iremos perfeccionando esta técnica. Esta estación forma parte de las que ya comentó el doctor López Lozano y es importante porque diferencia una evaluación que se aplicaría a médicos generales o a médicos internistas. Con esta estación estaríamos diferenciando lo que hace el médico familiar y lo que habría que evaluarle como una de las competencias en medicina familiar. Por eso es que es importante y de hecho en las estaciones algún aspecto relacionado con la práctica del médico familiar en un consultorio y que lo debe diferenciar, como ya les comento, de otras áreas de la práctica de la medicina. En medicina familiar sabemos que el principal quehacer del médico familiar es la identificación de factores de riesgo en la familia. Y esa identificación de factores de riesgo nos da atención centrada en la familia, no en la persona, no en el individuo enfermo, porque pensar en la atención centrada en la persona es evocar el modelo biomédico, el modelo biologicista, del cual el médico familiar debe de ser ajeno. Aunque debe haber un justo medio que ya les iré comentando en no psicologizar toda nuestra práctica médica, porque hoy en día existe una confusión muy marcada acerca de la práctica de la medicina familiar con otros aspectos relacionados con la psicoterapia familiar que nada tienen en común prácticamente. Sin embargo, esto ya se los iré comentando a lo largo de de estas reflexiones que vamos a ir haciendo. Esto entonces es básicamente parte de la definición de familia, de la medicina familiar, una atención centrada en la identificación de factores de riesgo del grupo familiar. Los fundamentos del trabajo con la familia sabemos que son 4. Uno es la longitudinalidad de la atención, el enfoque anticipatorio, las características familiares y el aspecto clínico, obviamente. La longitudinalidad de la atención es lo que ha sido conocido en otros ámbitos como la continuidad de la atención. Con el término de longitudinalidad porque la continuidad la aplica cualquier especialista. Un cirujano general, por ejemplo, identifica un problema de dolor abdominal agudo, lo interviene quirúrgicamente porque era una apendicitis, lo cita para retirarle puntos y para ver cómo ha sido su evolución y lo da de alta. Este fue un proceso que implicó una continuidad en la atención. Y así, cada especialista con cada problema de salud que atiende implican esa continuidad. Sin embargo, en medicina familiar, cotidianamente llevamos a cabo ese proceso de continuidad también con cada paciente que atendemos. Sin embargo, la longitudinalidad se refiere al hecho de que atendemos al paciente en el contexto de un ciclo vital de su familia, en el contexto de la permanencia constante de nosotros mismos en un mismo consultorio,
Estos son aspectos, entre otros, que tienen que ver con la longitudinalidad. Este aspecto de la longitudinalidad también es importante porque echa por tierra esa idea de que solamente contamos con 15 minutos para atender a una persona. Y sí, tal vez en la consulta cotidiana tenemos 15 minutos, pero si sumamos esos minutos con los del resto de la familia de esta persona, pues el tiempo se prolonga de manera muy importante. El enfoque anticipatorio se refiere a los factores de riesgo que ya les comenté, que debe ser el principal quehacer del médico familiar. Y el estudio de los elementos familiares es la adaptación que debemos hacer de todos los conceptos relacionados con la familia que se atienden en otras disciplinas como la psicología, la psiquiatría o la psicoterapia familiar, pero eso es lo que a veces nos puede generar un poco de confusión y que debemos de estar atentos a evitar esas situaciones. Ya lo iré comentando también en el al transcurso de estos minutos. Este modelo nos habla de esta atención centrada en la familia. Es un modelo que comienza y que nunca puede desprenderse de la atención al motivo de consulta, de la solución que debe dársele al motivo por el cual el paciente acude a nuestro consultorio. Una vez que el paciente ha sido atendido, debemos de pasar a la atención familiar, es decir, pensar en términos de familia. Este es un término que surge de las ideas de Ian McWhinney con respecto a lo que él llama medicina de familia, que nuestro medio es medicina familiar. Pensar en términos de familia implica pensar en el paciente que estamos atendiendo, desde el momento que entra por la puerta, pensar en el contexto en el cual vive. Claro que para pensar en términos de familia tenemos que registrar cada uno de los datos que vamos llevando a cabo en la identificación y en la detección, y esto lo tenemos que hacer a través de un familiograma. El familiograma cada vez adquiere mayor importancia en este sentido. El familiograma estructural, que es al que me estoy refiriendo, obviamente, dejando de lado el familiograma llamado sociodinámico, que espero que pronto quede fuera del proceso de evaluación y que solamente sea el familiograma estructural. ¿Por qué? Porque el familiograma sociodinámico, mal llamado sociodinámico, sino debería llamar psicosociodinámico o algo así, simplemente en la hechura de este esquema, de este diagrama. El familiograma nos permite para varias cosas que también les voy a comentar en las siguientes diapositivas, pero básicamente el familiograma nos permite diagnosticar a la familia, identificar sus factores de riesgo para luego jerarquizarlos y con base a esto llevar a cabo un cronograma y un plan de actividades. Esta es una trilogía o triada muy importante en la práctica de la medicina familiar. No podemos separar estos tres temas, el familiograma, del ciclo vital familiar, ni de la clasificación familiar. Cuando hablamos de uno, necesariamente tenemos que mencionar de manera implícita a los demás. De esta triada surgen los factores de riesgo que han sido detectados para llevar a cabo una jerarquización también de los factores de riesgo y a raíz de esto la elaboración de cronogramas y planes de actividades. Pero es importante contemplar que no podemos hablar exclusivamente del ciclo vital de la familia sin contemplar el tipo de familia a la que nos estamos refiriendo y dejarlo registrado en un familiograma. El término correcto para hablar de este diagrama es familiograma. ¿Por qué? Porque etimológicamente nos permite describir a las familias. El término genograma es un término indiferente, indistinto, que puede aplicarse tanto a animales de pedigrí como a las familias, como algunos la han utilizado. Por eso mi recomendación es utilizar el término de familiograma. No obstante que hay artículos relacionados
proponen que se utilice el término de genograma. El familiograma nos permite identificar quiénes integran una familia, qué factores de riesgo y factores protectores están presentes. Esto simplemente viendo el esquema. Favorece la longitudinalidad de la atención de la que ya les hablé. Este familiograma es un diagrama que debe elaborarse en el momento actual en el que estamos atendiendo a la familia. Desde el momento inicial en que atendemos a una persona, podemos estar en condiciones de elaborar ese familiograma que le corresponde a su familia. Debe estarse actualizando cada que sea necesario de acuerdo a las etapas y fases del ciclo vital de la familia, a la presencia de eventos críticos normativos o paranormativos que van ocurriendo y que requieren que se reactive esta actualización del ciclo vital de la familia y del familiograma. El familiograma debe de estar a la vista, debe de explicarse al paciente siempre, a cada uno de los integrantes de la familia que vayan yendo a consulta. Estos son algunos, o prácticamente todos los elementos que requerimos para elaborar un familiograma. Prácticamente no se requiere ningún otro. Si ustedes se dan cuenta con relación a otra propuesta que yo había hecho con relación a un familiograma, vemos que ya no aparece nada de lo que es relacionado al paciente identificado. ¿Por qué? Porque en medicina familiar no hay pacientes identificados. Todo lo que tiene que ver con el diagrama sociodinámico también lo he quitado. Estas líneas onduladas, líneas quebradas, una flecha gruesa que marca que una relación dominante, que no implica más que otra cosa que no son terapéuticos, que son ajenos a la práctica de la medicina familiar. La psicoterapia debe ameritar todo nuestro respeto. No cualquier persona es un psicoterapeuta. Los psicoterapeutas tienen que llevar a cabo una maestría, cuando menos de 2 años, para poder atender familias desde el punto de vista psicoterapéutico. Al médico familiar sí le correspondería llevar a cabo aspectos de orientación familiar, que es muy diferente a lo que es la psicoterapia familiar, pero sería eso otro tema. Que por cierto, deberíamos de llevar a cabo cursos de orientación familiar para el médico familiar, como ya existen en algunas universidades este tipo de actividades, pero bueno, las asociaciones lo podríamos llevar a cabo. Estos son básicamente entonces los elementos básicos para elaborar un familiograma. Y lo vamos a corroborar ahorita que les ponga algunos ejemplos con familiogramas. También es importante que definamos lo que es la familia. Para lo que les voy a comentar más adelante, es importante darnos cuenta que los lazos de unión en una familia están dados por el matrimonio, la unión libre y el parentesco. Si esto no se cumple, no podemos hablar de familia. Podemos hablar de hogar, pero no de familia. Así, por ejemplo, el término de familia compuesta no existe. Podemos referirnos a ello como hogar compuesto, cuando hay personas que no tienen parentesco con el jefe de familia. Cada vez sabemos que los matrimonios van en descenso. Cada vez más las parejas se unen en base a esta unión libre que va en aumento. Y curiosamente los divorcios también van en aumento. También es importante señalar que las personas que no son necesariamente hombre y mujer o marido y mujer como lo mencionan algunas definiciones, sino que pueden ser hombre y hombre o mujer y mujer. Esto es importante que lo tengamos en mente para evitar situaciones discriminatorias. Cuando hablamos de la clasificación familiar, hay que comenzar por señalar y diferenciar lo que es una familia de origen de una familia de procreación. La familia de origen es aquella en la que nacemos, en la que tenemos a nuestros padres y a nuestros hermanos. Y la familia de procreación es aquella que nosotros conformamos cuando nos unimos con nuestra pareja y tenemos hijos, hijos biológicos o hijos por adopción. Entonces, estos términos son importantes y los vamos a seguir utilizando desde ahorita en adelante.
Hay por ahí algunas clasificaciones. Hay una que he visto recientemente que habla de 11 tipos de familias, pero hacen una revoltura de conceptos y de familias. Esto que les propongo se limita solamente a 4 tipos de familias y a un hogar unipersonal, que como no es familia, hay que señalarlo de manera independiente. Estos 4 tipos primarios de familias, a su vez, se desglosan en otras partes de la misma familia. De tal manera que cuando hablamos de la familia nuclear, no es suficiente con decir que es una familia nuclear, sino que hay que señalar si tiene o no tiene hijos. Cuando hablamos de la familia seminuclear, habrá que distinguir cuál es el motivo por el cual es una familia seminuclear. Y estos motivos pueden ser porque es una familia seminuclear contraída, electiva o presionada u obligada. La familia contraída se da por divorcio, separación o viudez, es decir, una familia se contrae por estos 3 motivos. También sabemos que hay mujeres que deciden o que eligen tener hijos sin contraer un matrimonio o sin contraer un compromiso a través de la unión libre. Por eso se le llama una familia seminuclear electiva, pero no es exclusivo de mujeres. Hay hombres que pueden también tener hijos por múltiples medios. Uno de ellos sería la adopción, por ejemplo, pero también hay padres solteros que han elegido serlo. Y obligada se refiere a aquellas familias seminucleares que se conforman porque han sido expulsadas de su hogar por el hecho de estar embarazadas. Una adolescente que llega embarazada, ya sea por una violación o por su pareja que la embarazó, generan, cuando es expulsada, pues una familia seminuclear obligada o presionada por las circunstancias. No hay otra forma de mencionarla porque no es contraída ni es selectiva. Y sí es una familia seminuclear. Luego está otro tipo que es que no es frecuente que se comente, que es el de la familia no parental, que como su nombre lo dice, es aquella familia en la que no hay padres. No hay padres por abandono, por orfandad o por ambas situaciones. Hay familias no parentales en las que los padres se han divorciado, abandonan a los hijos y uno de ellos fallece. Entonces, estas situaciones obviamente que requieren ciertas características. Una de estas características es de que los hijos deben ser capaces de valerse por sí mismos, porque de lo contrario probablemente entrarían a formar parte de una familia extensa, que es el cuarto tipo que está aquí señalado. A su vez, las familias extensas se dividen en lo que está aquí señalado, colaterales y mixtas. Ya les comentaré acerca de ellas. Entonces, debe quedarnos básicamente señalada la idea de que hay 4 tipos de familias con sus desgloses que están aquí señalados y que conforman las formas primarias de la clasificación de familias. La familia nuclear, la seminuclear, la no parental y la extensa están aquí señaladas con los tipos o los aspectos o las partes que se requieren para describir a una familia. Una familia nuclear, por ejemplo, requiere la conformación primaria de la que les acabo de hablar. Requiere que se señalen las características secundarias de esa conformación primaria y requiere que se mencione necesariamente al término de estos 2 aspectos, 1 y 2, pues en qué fase del ciclo vital se encuentra. El hogar unipersonal electivo únicamente llega hasta las características secundarias. ¿Por qué? Porque al no conformar una familia, pues no tiene una fase del ciclo vital de la familia. Pero no todos los hogares unipersonales son electivos. Hay hogares unipersonales que se han contraído y que generan familias. Una familia en fase de disolución, pues es un hogar, es una familia que se ha contraído con el paso del tiempo. Finalmente, las familias extensas requieren estos 4 elementos para diagnosticarse. Es decir, la conformación primaria, sus características secundarias, la fase del ciclo vital de la familia, y se debe agregar si incluye una familia de origen o una familia de procreación,
porque esto da lugar a pensar en una familia ascendente o descendente. Ya les he ido mencionando. Estas son varias y probablemente haya más. Por ejemplo, hay familias nucleares en las que no hay domesticidad común, o esta domesticidad puede ser intermitente o es la que se da por cuestiones laborales. Esta es una característica secundaria y no podríamos hablar que una familia simplemente es una familia sin domesticidad común, porque puede ser una familia extensa o una familia nuclear o seminuclear incluso. Por eso la domesticidad es un aspecto importante como una característica secundaria. Las familias reconstituidas constituyen una familia, constituyen una parte de las características secundarias. En ningún momento podemos hablar de que es una conformación primaria. La reconstituida se caracteriza porque uno o ambos miembros de la pareja han tenido relaciones familiares anteriores y han tenido hijos o pudieron no haberlo tenido. No es un requisito que se hacía, aunque hay algún autor que sí, que recomienda que se considere solamente a las parejas que en relaciones anteriores tuvieron hijos. Sin embargo, esto no es necesario. El hogar compuesto del que ya les comenté, que anteriormente se daba lugar a la confusión con la familia compuesta. Una familia compuesta estaría dando a entender que hay personas sin parentesco. Y si no hay parentesco, no es familia, porque ese es uno de los requisitos de las uniones de enlace en los grupos familiares. Pueden ser una familia adoptiva como una característica secundaria, una familia binuclear cuando ambos padres que están divorciados continúan llevando a cabo actividades como les corresponde como padres, pero como si vivieran común, sobre todo, o más bien exclusivamente de las parejas divorciadas. Luego están las parejas DINC, cuyas siglas quieren decir doble sueldo o doble ingreso y no hijos. Deben de subclasificar en parejas DINC que definitivamente deciden no tener hijos nunca, o parejas DINC que solamente difieren en el nacimiento de sus hijos. Es decir, viven juntos, disfrutan de su estatus socioeconómico y postergan el nacimiento de los hijos con las implicaciones nocivas que esto puede dar lugar. Hay que tener en mente que hay parejas que no pueden tener hijos por esterilidad o por infertilidad y que son diferentes a este tipo de parejas DINC. Luego está la dependencia prolongada de los hijos, que puede ser definitiva, temporal, que puede ser por causas filiales o que puede ser en aquellas familias en las que alguno de los hijos se queda para cuidar de sus padres cuando sean viejos. Esto es relativamente común. También hay hijos que regresan al hogar porque se divorciaron, se separaron, se terminó su maestría o lo que los tenía estudiando fuera del hogar y regresan al hogar. Cuando los hijos regresan al hogar y la familia, la pareja ya estaba en fase de independencia, esta pareja en independencia regresa a la fase de dispersión, en la cual va a perdurar mientras los hijos continúen en ella. Igualmente sucede en las familias extensas. Cuando un hijo llega con su familia a vivir con su familia de origen, pues genera una familia extensa ascendente en la cual la fase de dispersión va a ser permanente. Tradicionales, modernas e indígenas. Las familias tradicionales son las que predominan en nuestro país. Más del 80% según el INEGI son familias tradicionales. Por lo tanto, si una familia es tradicional, no puede ser moderna, porque se contraponen la familia tradicional y la familia moderna. Y esto lo comento y hago énfasis porque cuando reviso o varios compañeros revisamos estudios de salud familiar, vemos cómo una familia evidentemente tradicional la catalogan como moderna por el simple hecho de que ambos miembros de la pareja trabajan. Y eso no es un parámetro suficiente para hablar de una familia moderna. Y luego las familias indígenas que son altamente frecuentes, hay más de 60 millones de personas indígenas en más de 60
comunidades en todo el país. Esto genera una situación importante porque son personas que habitualmente no cuentan con seguridad social. Por eso ese concepto de que en México todo el mundo contamos con seguridad social es una falacia porque no es cierto. Luego, desde el punto de vista de la demografía, tenemos que hay familias urbanas, rurales, suburbanas, fronterizas, transfronterizas, etcétera. Y que es un aspecto muy importante que también debe de considerarse como la característica secundaria que es. De acuerdo a su ocupación, podemos clasificar a las familias como profesionistas, campesinas, obreras, empleadas, pero como una característica secundaria. Y luego hay algunas características relacionadas con la reproducción asistida, a la cual se someten muchas personas y que da lugar a una característica secundaria. Entonces hay que tener en mente que estos son solamente características secundarias. Familia. Entonces, estos 4 tipos de familias y el hogar unipersonal, que son una conformación primaria, se debe de complementar con características secundarias y la fase del ciclo vital de la familia. En todas, excepto en el hogar unipersonal electivo. Es decir, cuando una persona decide mantenerse soltera y viviendo sola. Como no conforma una familia, no se tiene por qué poner la fase del ciclo vital de la familia. El término de inclusión de familia de origen o de procreación aplica solamente a las familias extensas, pero sin embargo no a todas, no a la familia extensa colateral. Y esto es importante entonces de tenerlo en mente cuando hablamos de la descripción del diagnóstico familiar. Pondré algunos ejemplos a través del familiograma. Este es el familiograma de una familia nuclear sin hijos, a diferencia de una familia nuclear con hijos. Esto es importante porque una familia nuclear sin hijos no cursa prácticamente por ninguna fase del ciclo vital de la familia. Se va directamente de su fase de unión a la fase de disolución. Ni siquiera pasa por la fase de independencia. ¿Por qué? Porque por la fase de expansión, de dispersión y de independencia requieren que haya hijos para poder hablar de ellas. A diferencia de lo que implica la familia nuclear con hijos. De hecho, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas que elaboraron un ciclo vital de la familia lo hicieron pensando en las familias nucleares con hijos exclusivamente. No hay ningún otro tipo de familia que sea descrito por parte de ellos a través del ciclo vital. En las familias seminucleares hay que señalar si es una familia seminuclear paterna o materna, como está aquí en estos ejemplos. Aquí están señalados una familia contraída por separación o por defunción, a la cual le tendríamos que llamar familia seminuclear paterna contraída por defunción. Luego tenemos una familia electiva en la que la mujer, esta señora, decidió tener hijos, de tal manera que a esto le llamaríamos familia materna contraída, o no contraída, es una familia materna electiva. Y lo que se refiere a lo que ya les comentaba, una familia seminuclear materna obligada, en este caso, como características secundarias, teníamos que ir rural, sin empleo, y como fase de expansión, sería la que corresponde a su ciclo vital familiar. En cada recuadro de estos les estoy poniendo arriba a la izquierda, en color verde, la conformación primaria, luego la característica secundaria y en color anaranjado la fase del ciclo vital familiar. Aquí tenemos una familia no parental contraída por abandono y por fallecimiento de la madre. Ese es el diagnóstico de la conformación primaria. La característica secundaria son que es una familia urbana, tradicional, empleada. Y la fase del ciclo vital es una familia en fase de dispersión. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno de estos hijos debe tener ya la edad suficiente como para valerse por sí mismos, o al menos uno de ellos que se haga cargo de la familia. Este es un ejemplo parecido, una familia no parental, pero es extensa.
Extensa por el hecho de que el tercero de los hijos lleva a su pareja a vivir a la familia de origen de él. Origen de este joven de 26 años. Entonces, es una familia no parental extensa, ascendente, contraída por abandono y fallecimiento. Esto como conformación primaria, urbana, tradicional, obrera, como características secundarias y en fase de dispersión. ¿Qué falta? Está en fase de dispersión y en fase de unión también. ¿Por qué? Porque hay dos núcleos familiares. Un núcleo familiar dado por los tres hermanos y un núcleo familiar extra dado por la pareja que está aquí señalada. Obviamente esta pareja está en fase de unión de pareja. Las familias extensas requieren un poco más de explicación. ¿Cuál sería diagramáticamente la diferencia? Bueno, en una familia extensa ascendente tenemos aquí en rojo que este joven, esta persona, este tercer hijo de la familia, no se ha separado de su familia de origen. Sin embargo, no solo no se ha separado, sino que ha llevado a su esposa y a sus dos hijos, ella embarazada, a vivir con su familia de origen. Por eso es una familia ascendente. Una familia descendente se señala, como está aquí en rojo, por esta flecha en la que se señala que este tercer hijo ya se desprendió del hogar de origen, ya ha conformado su propia familia de procreación, pero que en un momento dado la madre de él va a vivir con esta familia de procreación, dando lugar a una familia descendente, como está señalado aquí en este diagrama. Puede ser ella, como está aquí señalado, puede ser la pareja, o puede ser incluso alguno de los hermanos, o uno solo de los hermanos, el que dé lugar a una familia extensa, descendente, como está aquí señalado. Ascendente con su diagnóstico. El diagnóstico es una familia extensa ascendente, urbana, jubilada, en fase de dispersión, con inclusión de familia nuclear con hijos, urbana, tradicional, obrera, en fase de expansión. Este sería el término completo para describir a una familia. ¿Por qué es importante describirlas? Porque cada núcleo familiar, con su respectivo fase, representa factores de riesgo. Esto es básicamente el motivo por el cual se debe de señalar esto como está aquí mencionado. Aquí, con fines didácticos, he señalado esto como 1 y 2. ¿Por qué? Porque 1 es un núcleo familiar, 2 es el otro grupo, el otro núcleo familiar que está incrustado en la familia de origen. Cada uno tiene su propia fase. El número 1, que es la familia de origen, está en fase de dispersión. Ya lo dije, por el hecho de que este hijo no ha salido del hogar, o si él regresara, hace que esta familia, en fase de independencia que debería estar, pasa a la fase de dispersión. Vemos que es una familia nuclear, la de procreación, urbana, tradicional, obrera como características secundarias, y que está en fase de expansión. Esta es una familia extensa, descendente, como el ejemplo que les puse hace un par de diapositivas. El diagnóstico completo sería familia extensa, descendente, nuclear con hijos, como diagnóstico de la conformación primaria de este grupo. Y menciono primero este grupo, a diferencia de la diapositiva anterior, porque en las familias descendentes se menciona primero a la familia de procreación. Uno de los miembros de la pareja o ambos son los dueños. Y se menciona con inclusión en este caso de la abuela paterna, que representa una familia seminuclear materna contraída por divorcio. Eso como característica de conformación primaria de ella. Como característica secundaria que es desempleada y que está en fase de disolución. Esta sería una familia extensa mixta, semirural, campesina en fase de dispersión y expansión, con inclusión de la abuela paterna en fase de disolución. Esta es mixta porque hay tanto el componente descendente, como está aquí señalado, por parte de la abuela, como el componente ascendente por parte de la primera de las hijas, que
lleva a su hijo a vivir a la familia de origen. Por eso es que es mixta, porque hay componentes tanto ascendente como descendente. Esta sería una familia descendente doble. Las familias descendentes solamente pueden llegar a ser dobles. ¿Por qué? Porque solamente hay dos familias de origen que pueden ir a vivir a la familia de procreación. En este caso es una familia descendente doble con las características que están aquí señalados. La fase del ciclo vital en que se encuentran, etcétera. Esta es una familia extensa ascendente doble, pero las familias extensas ascendentes pueden ser triples o cuádruples si cada uno de los hijos llevara a su pareja o a sus hijos o a su familia de procreación a vivir al hogar de la familia de origen. En este caso, señalo solamente una familia extensa doble. Aquí nuevamente una familia extensa mixta en la que ambos abuelos, la abuela paterna y el abuelo materno, van a vivir con la familia de procreación de sus hijos. Un hijo que va a vivir con su familia de origen. Es una familia extensa mixta. Y finalmente una familia extensa colateral mixta. Mixta porque en el caso de las familias colaterales se considera que puede ser por parte paterna los familiares colaterales o por parte materna, como está aquí señalado. La hija de esta familia separada vive con ellos. Como tiene lazos consanguíneos, forma parte de una familia y en este caso es una familia colateral mixta. Este es el familiograma de una familia extensa, de una familia, de un hogar unipersonal. Aquí podríamos llamar que sí es una familia unipersonal, porque es el resultado de la contracción familiar que dio lugar a que esta señora de 70 años viva sola. A diferencia de que desde un inicio ella por propia elección hubiera decidido vivir en soledad. Entonces, esta es una familia unipersonal o un hogar unipersonal contraído. Estas son familias reconstituidas, pero recuerden que el ser reconstituido es una característica secundaria. Por eso está aquí en azul. Vean cómo ellos, cada uno de estos miembros de una familia nuclear, tuvieron sus relaciones familiares previas. Ella quedó viuda, tuvo 2 hijos. Él se divorció y tuvo un hijo. Ahora viven como pareja juntos, se han casado como pareja. Claro que los tienen de sus relaciones anteriores. En ese otro ejemplo tenemos que es una pareja, una familia nuclear en unión libre, en el que ella es divorciada, tuvo 2 hijos, la hija vive con ella en su nueva relación de pareja. Él tuvo una relación, estuvo casado previamente y tuvo un hijo. Y vaya, no tuvo hijos. De tal manera que actualmente ellos conforman una familia nuclear con hijos reconstituida. Y este es el término correcto que debe de mencionarse. Esto de los ejemplos familiares solamente se va a desarrollar como una habilidad si lo practicamos, si lo hacemos. Aquí explicándoles, quizá he dejado algún par de confusiones en algunos de ustedes, tratando de ser lo más explícito posible. Sin embargo, para entender y comprender y desarrollar esa habilidad, como les digo, pues se requiere que lo practiquemos de una manera frecuente. Sabemos que en México hay cerca de 130 millones de personas en más de 35 millones de hogares, es decir, más de 35 grupos domésticos, cada uno de ellos con su fase del ciclo vital familiar. ¿Por qué es importante el ciclo de vida familiar? Porque cada fase, como ya les dije, representa riesgos familiares. Además,
de que psicoterapéuticamente explica secuencia de etapas del desarrollo familiar, nos habla de las crisis transicionales por las cuales atraviesan, pero también en la práctica de la medicina familiar favorece la aplicación de medidas aparte de las médico-asistenciales. Por eso es sumamente importante el ciclo vital de la familia. Una serie de características han dado lugar a que este ciclo de vida familiar en nuestros días sea mucho más prolongado que el que ocurría en 1920. Como las oportunidades educativas que cada vez son mayores, la expectativa de vida cada vez mayor, la disminución artificial de la fecundidad, la dependencia filial prolongada que ya les comenté, son factores que influyen para que el ciclo vital de la familia sea cada vez más extensa. Aquí les señalo 10 autores de ciclos vitales de la familia. Vean que ninguno de ellos abarca estas 8 fases del ciclo vital de la familia que describen. Y esto pues, es de llamar la atención. ¿Por qué no todos incluyen la fase de noviazgo, que es altamente importante? ¿Por qué no todos incluyen la fase de disolución? Solamente la fase de recién casados y de expansión es la única que es común en cada una de estas clasificaciones del ciclo vital de la familia. Aquí el primero habla del matrimonio, expansión, dispersión, independencia, retiro y muerte, que algunos todavía en la actualidad le adjudican a Gaiman. Gaiman no hizo ningún ciclo vital de la familia. Él mismo lo ha manifestado, que esto es falso. Y que más bien estas fases que se le adjudican a él corresponden a estos autores que están aquí señalados y que aparecen en una cita bibliográfica que ahorita les comento. Estos autores omiten la fase preliminar, como ya les dije. Todas las parejas se casaran y ya vimos que no, el matrimonio es una figura que va en descenso. Hablan de la expansión como si todas las familias tuvieran hijos y ya vimos que esto no es cierto. Ellos basan sus clasificaciones en familias nucleares con hijos. Sin embargo, no todas las parejas se casan, como ya vimos, y no todas las parejas tienen hijos. Y cada vez esto es más frecuente en nuestra sociedad. Claro que ellos lo elaboraron, estos ciclo vital de la familia, con fines psicoterapéuticos, didácticos psicoterapéuticos. Por eso es que es una situación que no nos debe de causar incertidumbre. Yo ya hace más de 15 años propuse esta clasificación que incluye la fase de preliminar o de noviazgo. Al término de recién casados, ahora yo le llamo fase de unión, unión de pareja o simplemente unión. La fase de expansión sigue igual. Suprimí una que estaba aquí de consolidación y apertura porque son aspectos propiamente psicoterapéuticos, pero la fase de desprendimiento, de independencia, retiro y muerte y la fase de disolución continúan iguales. Este es el esquema del mal llamado clasificación del ciclo vital de la familia de Gaiman, que no existe y que debe ser considerado así. Esta es la referencia que aparece en un libro de medicina familiar de la editorial interamericana. Y esto es importante entonces que lo tengamos en mente. Este es el ciclo vital de la familia que les comento. Aquí se habla de 4 etapas. Una etapa constitutiva que consta del noviazgo y la unión de pareja. Luego una etapa procreativa que no es otra cosa más que la expansión por la llegada de los hijos o por la adopción de los hijos. Luego el desprendimiento por medio de la ellos se van a formar nuevos grupos familiares y se da lugar a este ciclo propiamente. Cuando se quedan sin hijos, esta pareja pasa a la fase de independencia y ella da lugar, esta fase de independencia, a la de disolución cuando uno de los miembros de la pareja muere. Este es entonces un ciclo vital de la familia que tiene que ver con lo que les he venido comentando. Cada etapa que está aquí señalada arriba en colores tiene una serie de fases, como ya están aquí señalados, y que son a las que nos debemos abocar cuando trabajamos con las fases de unión, de las fases del ciclo vital de la pareja.
Así vemos que la etapa constitutiva consta de la fase preliminar y de unión de pareja. La preliminar es el noviazgo y la unión de pareja es el matrimonio, la unión libre, pero se caracteriza porque no hay hijos. En la procreativa se da el nacimiento del primero de los hijos. Esta fase de expansión termina con el nacimiento del último de los hijos para dar paso a esta fase de dispersión que puede empezar incluso antes. De hecho, son dos fases que pueden darse de manera simultánea. La de expansión porque la pareja sigue teniendo hijos y la de dispersión porque los hijos van saliendo del hogar. Y la etapa familiar final que consta de la fase de independencia y de la fase de disolución. Aquí abajo hay una serie de factores de riesgo, de situaciones patológicas que pueden presentarse, sobre todo en cada una de estas fases, como lo señalo aquí. Esto lo hice con relación al COVID y por eso es que están algunas en negritas. Por ejemplo, durante los años del COVID hubo una mayor cantidad de abortos. Hubo también una mayor cantidad de embarazos en adolescentes. Familiar le permiten ver a través del ciclo vital de la familia. Vean entonces cómo este ciclo va de esta forma a través de familiogramas. Una pareja sin hijos, una pareja con un hijo, llegó a tener 3 hijos. Después los hijos van saliendo en la fase de dispersión, de tal manera que aquí solamente quedó uno. Luego la fase de independencia cuando no queda ninguno de los hijos. Por eso vean cómo la importancia de la presencia o ausencia de los hijos determina las fases del ciclo vital que estemos comentando. Cuando no hay hijos, obviamente que de la fase de preliminar pasan directamente a la fase de disolución, como está aquí señalado, que es la etapa que proviene de la fase de independencia. Esto es altamente importante, todo lo que les acabo de comentar es parte del quehacer que el médico familiar tiene. Sin embargo, aún nos encontramos con situaciones parecidas a estas. Quienes nos abocamos a la atención de situaciones, vemos que hay en contra una serie de situaciones muy pesadas. Quizá una de las más pesadas sea el hecho de que el mismo IMSS y el ISSSTE no contemplan en sus contratos que nos hacen firmar, no contemplan el trabajo con la familia. Nos hablan de que solamente nos contratan para curar, para atender individuos enfermos. Esta es una situación que deberá cambiar porque desde los años 80 se ha incluido dentro del programa de residencia aspectos relacionados con la familia. Ya el doctor Miguel López nos habló de qué es la certificación y qué es el ECOE. El ECOE es el examen clínico objetivo estructurado, pero en nuestro consejo la evaluación va a ser en línea de ECOE. Se han elegido y se tienen ya, contamos ya con 10 estaciones. Agregamos esta de familia, porque no se van a aplicar obviamente las 10 estaciones, no alcanzaría el tiempo. A cada sustentante se le van a aplicar 2 estaciones clínicas y la de familia. Es decir, a todos se les va a aplicar la de familia, pero lo demás puede variar. Puede ser que se le pregunte una estación de familia que hable de depresión y de COVID y de familia como tercer estación. Luego, la estación de familia básicamente evalúa habilidades y conocimientos. La habilidad que el sustentante tiene para correlacionar un familiograma con el tipo de familia y la base del ciclo vital de la familia, de lo cual, como ya les comenté antes, surgen los factores de riesgo, o se identifican y jerarquizan los factores de riesgo que dan pie a la elaboración de planes de actividades. También evalúa el conocimiento de conceptos del trabajo con la familia, del paciente y de su motivo de consulta. Esto, el trabajo con la familia, hay que diferenciarlo de, como ya les he comentado, del aspecto psicoterapéutico, que nada tiene que ver con la medicina familiar. Evalúa también la capacidad de programar actividades y de llegar a un pronóstico con relación a los elementos que él ha identificado en el examen
en la evaluación que el sinodal le ha puesto. Este sería un ejemplo, un ejemplo. El sinodal expone este familiograma, en este caso de una familia extensa, en la cual se le pide al ciclo vital de la familia, funciones familiares que meritan atención, que correlacione todo esto con los factores de riesgo implícitos y explícitos, que identifique también factores protectores, que elabore un cronograma y un plan conjunto de actividades, es decir, un plan que incluya a la familia y al equipo de salud y que determine un pronóstico. Los factores implícitos están aquí a la vista. Implícito es el hecho de que esta es una familia extensa, descendente, y que el hecho de que sea una familia extensa descendente implica factores de riesgo, como cuáles el hecho de que en esta familia esté viviendo una persona vieja, doña Rosa, que tiene 68 años. Ese es un factor de riesgo para toda la familia. El hecho de que probablemente haya hacinamientos y no tienen el número de habitaciones suficientes. Aquí debería cuando menos haber 4 habitaciones. Dudo que por el nivel socioeconómico de nuestras familias, más de la mitad pobres, tengan más de 2 habitaciones. Por lo tanto, ese es otro factor de riesgo implícito. Y los explícitos están aquí señalados abiertamente. Hay diabetes mellitus, hipertensión arterial, mal apego terapéutico, antecedentes de cardiopatía isquémica, hay alcoholismo, hay depresión, hay antecedentes de cáncer mamario. La señora tiene un embarazo de alto riesgo y tiene a sus hijos prácticamente saliendo de la adolescencia, pero con problemas importantes que probablemente estén manifestándose en alguno de los demás miembros de la familia. Esto es lo que el sustentante tiene que llevar a cabo. Este es otro ejemplo. Aquí se les va a poner el contexto de la familia, dónde viven, quiénes conforman, si hay problemas de violencia, etcétera. Y finalmente se le pide que con relación al caso anterior señale el tipo de familia, fases del ciclo vital de la familia y todo lo que ya les pedí que, o les señalé que se debe de señalar. En esto consiste entonces la estación de familia y es un aspecto que conforma parte del web ECOE. No sé si haya algún comentario o alguna pregunta, Erika. Doctor, pues muchas gracias, muy completo, muy explícito. No sé si de los No te escucho. próximos, ¿sí me escucha? Doctor, muy completo la ponencia. No sé si alguno de los participantes que están aquí tengan alguna duda. Sí. ¿Alguna pregunta de los que están aquí? Yo creo que a todos les quedó claro, doctor, porque no hay preguntas. Y me da mucho gusto. Sí. Las estaciones de familia, doctor, para cada sustentante, ¿van a ser al azar, doctor? Por ejemplo, dice van a ser 2 estaciones más la de familia. ¿Esas 2 Sí, estaciones son al azar? sí, brevemente se va a determinar qué estaciones clínicas va a presentar cada uno de los sustentantes. Y el de familia también va a ir variando. Tenemos varios casos familiares y se le va a ir aplicando uno a diferentes sustentantes, con la idea de que la semana siguiente todas estas estaciones cambien, de manera que no tendría sentido el hecho de que se transmita la información. Ok, doctor. Queda claro. Sí, hay otra pregunta ahí, que si le pueden mostrar la última diapositiva, doctor. Es la con relación al caso anterior, identificar y señalar. Sí, es solamente un ejemplo, o sea, no, es un tipo de familia que se le pone el familiograma y que se le pide que explique cada uno de los aspectos que están aquí señalados. Aquí habitualmente una pregunta es que si va a haber talleres o actividades para hacer esto. Yo lo que les comento es que revisen sus apuntes, revisen lo que ahorita comentamos y háganlo. Como decían los tenis Nike,
simplemente háganlo. Todos los días hagan familiogramas, todos los días hagan este ejercicio y las dudas que vayan surgiendo con la elaboración de cada familiograma y de cada caso, pues resuélvanlo, pregunten a quien más sepa de esto y van a estar preparados para ese día. No es necesario que tengan ningún taller, se requiere que lo hagan. Porque luego habitualmente esos talleres no son más que generadores de confusión. Yo veo cómo muchas asociaciones, sobre todo, organizan cursos, talleres, así le llaman, de estudio de salud familiar o preparación para el WebECOE. Y esto genera solamente confusión, sobre todo porque yo veo que quienes imparten esos cursos no son gente que tenga el expertise suficiente para hablar de esto. Así que bueno, pues si no hay preguntas, les agradezco Una y más. a ti la invitación, Erika. Doctor, ¿Mande? hay otra. Dice, ¿ya no se considera una familia moderna solo con que uno trabaje? No. Para hablar de familia moderna se requiere que se cumplan varios parámetros. El hecho de que la pareja trabaje no es un parámetro suficiente. Tradicional en la que el papá, el jefe de familia, es un albañil y su esposa vende tacos en las noches. Ambos trabajan. ¿Conforman una familia moderna? Pues claro que no. Simplemente conforman una familia cuya característica secundaria podría ser el hecho de que tengan un doble empleo. Pues una familia con doble empleo. Y podemos hablar familia nuclear con hijos, con doble empleo en fase de dispersión. Pero no familia moderna. Porque simplemente estadísticamente el INEGI nos echa abajo este concepto. Doctor, ¿cuáles son las características específicas que diferencian a una familia moderna y tradicional? La compartición de jerarquías, la compartición de la situación económica, el hecho de tener hijos a los cuales les delegan autoridad. Básicamente, esto lo podríamos hablar después. ¿Cuáles son las características de dinámica familiar, incluso de las familias tradicionales y de las familias modernas? Ok, doctor. Pues bueno, doctor, todos le agradecen su ponencia. Pues muchas gracias, doctor. Esperando que con esto les ayude un poco más a esclarecer algunas dudas y pues ahí estaremos en contacto, doctor. Muchas gracias Claro, por su ponencia. claro, Erika, gracias a todos y hasta luego. Hasta luego, doctor. Pues muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros acompañándonos en esta sesión informativa. Y cualquier cosa, estamos a sus órdenes en la página del colegio, así como los teléfonos que tenemos, y con el doctor Abraham, los que lo conozcan, aquí en la clínica 9, en la clínica 15, en la 16 y en San Juan del Río. Cualquier cosa, ahí están nuestros teléfonos y quedamos a sus órdenes. Buen fin de semana.